buenos días, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a un nuevo programa de Integrados, el programa del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad, integrando las 5 carreras que tiene el departamento, y hoy es un placer hablar con la gente de la licenciatura en Comunicación Social de un tema muy importante que estuvo en esta pandemia más en el tintero que nunca. Estamos hablando del periodismo científico. Vamos a hablar hoy de cómo abordar el ámbito de la ciencia, de los profesionales en su formación, de los saberes requeridos para estos profesionales y cómo están logrando acercar la gente a la ciencia y la ciencia a la gente. Vamos a estar hablando un ratito de todo esto. Como siempre les digo, damos la bienvenida a todos los que hacen el equipo de Integrados: Angélica Álvarez, Dayana García, Mariela de la Hoz desde la producción, en las redes sociales Luciano Galperín y Dayana García, con la edición y puesta al aire Maximiliano Brandoli, y toda la gente del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de la universidad y la Secretaría de Medios de nuestra universidad, que a través de la radio hacen posible que estemos este año cumpliendo 10 años con ustedes. Así que hasta las 10 de la mañana nos encontrás en la radio de la universidad, FM 89.1, en cualquier parte del mundo donde estés, www.fm891.com.ar, y si no, después nos buscás en nuestro canal de YouTube como Integrados UNLAM, y allí tenemos este formato que ha nacido en la pandemia de conversaciones integradas para que puedas también conocer las caras de nuestras invitadas, el acceso a material para profundizar la temática y todas las presentaciones de cada una de ellas completas. Así que no tenés excusa para no escuchar Integrados. Estamos hasta las 10 de la mañana en el aire de la universidad. Mi nombre es Florencia Romano. Te cuento las redes: Instagram, Facebook y Twitter nos encontrás como Integrados RU. En nuestro canal de YouTube nos buscás como Integrados UNLAM. Dicho todo esto, ahora sí voy a saludar y presentar a nuestras invitadas del día. Como siempre que hablamos de comunicación, estamos con María Eugenia Herrero, especialista en diseño comunicacional, licenciada en diseño gráfico, coordinadora de nuestra carrera en la universidad y miembro de la comisión directiva de Redcom. Eugenia, un placer, bienvenida como siempre. ¿Qué tal, Flor? ¿Qué tal a todas nuestras invitadas? Hoy nos tocó un plantel femenino. Y bueno, y por supuesto, muy bienvenidos a todos los que están escuchándonos o viéndonos del otro lado. Un placer como siempre. Gracias, Eugenia. Recibimos a Cecilia Laclau, es secretaria académica del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad, directora periodística de la revista Avances, fue directora periodística y editora responsable del periódico El Uno, se desempeñó en la agencia CETIS y fue directora de contenidos de la Secretaría de Medios y Comunicaciones de la Universidad Nacional de La Matanza. Cecilia, un placer recibirte, bienvenida. Hola, Flor, ¿cómo estás? Muchas gracias por habernos invitado y por formar parte de este lindo panel. Gracias, Cecilia. Recibimos desde Uruguay a Daniela Hirschfeld, es periodista científica con formación especializada como becaria 2009-2010 del programa de periodismo científico en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, es consultora regional para la edición de América Latina y el Caribe de CIDEV.net. Durante 10 años estuvo a cargo de la sección Ciencia, Tecnología y Salud del semanario Búsqueda de Uruguay, y por una década fue editora en jefe de la revista Galería. Es profesora de periodismo de la Universidad Católica de Uruguay y en la Universidad Ort, también de nuestro país hermano. Es autora de Mentes en Juego, libro que busca derribar estos estereotipos que hay en torno a los científicos para perfilar a 7 investigadores uruguayos que combinan su carrera científica con pasatiempos muy populares, y actualmente es responsable de comunicación del Instituto Pasteur de Montevideo y productora del programa de TV Sobre Ciencia. Daniela, bienvenida, un placer. Muchísimas gracias, Florencia, y a través tuyo, gracias por la invitación a toda la universidad, y bueno, feliz cumpleaños, por supuesto. Muchísimas gracias, Daniela. Desde nuestra querida universidad recibimos a Cristina Lago, magíster en Sociología de la Cultura y Análisis Cultural, licenciada en Sociología y licenciada en Periodismo. Trabajó como periodista en los medios nacionales Clarín y Perfil y en la agencia de noticias DIN. Fue coordinadora general de la Agencia de Noticias de Ciencia y Tecnología de la UNLAM CETIS entre 2010 y 2020 y se desempeña actualmente como docente investigadora de la carrera de Comunicación Social de nuestra universidad. Cristina, un placer recibirte, bienvenida. Bueno, muchas gracias, Flor, gracias, saludos a todos y muy contenta también de estar acá junto con ustedes, un panel excelente.
Gracias, Cristina. Y desde México le damos la bienvenida a Leida Rueda, es magíster en periodismo de agencia por la Universidad del Rey Juan Carlos de España, es licenciada en periodismo por UNAM de México, es especialista en periodismo científico, ha escrito sobre ciencia desde 2004 para varios medios de comunicación mexicanos, en radio, en televisión y en revistas. Actualmente trabaja para el Centro de Ciencias de la Complejidad de la Universidad Nacional Autónoma de México y escribe para los medios digitales Salud con Lupa y Pie de Página. Desde 2006 escribe para cidebet.net, donde redacta, edita y produce historias de texto y video, y ha ganado varios premios nacionales e internacionales por algunos de sus reportajes y frecuentemente es profesora invitada en varias universidades de América Latina. Es la actual presidenta de la Red Mexicana de Periodismo Científicos y un placer para nosotros que esté hoy en Integrados. Aleida, bienvenida. No, el placer es mío. Muchísimas gracias por la invitación y un placer compartir espacio con mis colegas. Bueno, si les parece, vamos a empezar a romper el hielo, Eugenia, cada vez que se van pensando las temáticas. Hemos hablado varias veces de los roles que puede tener hoy en día el periodismo, de nuestros futuros profesionales egresados en las carreras y sin duda los primeros años ha sido quizás no miraban así como, bueno, ¿qué es esto del periodismo científico? ¿No? Siempre relacionándolo quizás con algo aburrido, encerrados en un laboratorio, con gente que solo se dedica a investigar, y de a poco se ha ido popularizando y hoy en día la rama del periodismo científico está siendo cada vez más atractiva para muchos de los jóvenes que eligen una especialización. Así que por eso, entre otras cosas, hemos traído la temática hoy. Fíjate que está silenciada, Euge, me parece. A ver. Perdón. Ahora, ahí estamos. Para evitar ruidos. Claramente, como vos decís, el periodismo científico ya hace unos años que está tomando cierto protagonismo dentro de nuestra disciplina, que por supuesto también lo fomentamos, ¿no? En el interior de las aulas, en donde también cada vez, por suerte, hay más alumnos y alumnas que están interesados en formar parte de equipos de investigación, en la formación en investigación, que eso nos da mucho orgullo. Pero lo que me resulta también muy interesante es que en esta interacción que tenemos con los otros departamentos de la universidad, con las otras disciplinas, para nuestras invitadas que no conocen la UNAM, bueno, nosotros compartimos un espacio con el Departamento de Económicas, el Departamento de Ingeniería, el Departamento de Derecho y el Departamento de Salud, en donde desde hace también un tiempo empezamos a fusionarnos, de alguna manera nos vienen a buscar, por ejemplo, los ingenieros, para que nosotros a través de ponerle palabra a lo que ellos están trabajando y que a veces les cuesta explicar, bueno, se conformó ahí una unión muy interesante en cómo transmitir, en que están también interesados en que les enseñemos a cómo poder transmitir esa etapa también de experimentación, de investigación y de proyección que ellos tienen también de una manera muy fuerte y que vienen desarrollando también desde hace muchos años, ni hablar con tener un polo tecnológico adentro de la universidad, ¿no? Que eso también ha dado la posibilidad a que estas fusiones empiecen también a tomar forma. Así que menudo tema el que traemos hoy al programa. Sin duda, sin duda. Bueno, Cecilia, quería consultarte, vos has sido parte, obviamente, de la agencia CETIS, y has estado también desde sus comienzos, ahora Cristina nos va a contar también, pero ¿cómo han visto la evolución? En algún momento pensar, ¿no? Aquella agencia de decir, vamos a hacer una agencia de periodismo científico, a cómo hoy la ciencia se va metiendo cada vez más en la vida de cada uno de los que consume, ¿no? Y después nos vamos a meter en un apartado especial que tuvo que ver con la pandemia y cómo el periodismo científico ahí ha mostrado sus fortalezas y sus debilidades también, ¿no? Pero ¿cómo ha sido esta evolución en el periodismo? Mira, Flor, sí, nosotros empezamos con la agencia CETIS en la Universidad Nacional de La Matanza en el año 2010 por una iniciativa de la que hoy es la Secretaría de Medios y Comunicaciones, y junto con Cristina y con los integrantes del primer staff de la agencia, fuimos moldeando lo que es la agencia CETIS, o la agencia CETIS UNLAM,
y en ese momento no había ninguna universidad que tuviera una agencia de noticias científicas con producción en una, digamos, producción propia, ¿sí? Y bueno, generamos este espacio con una idea, digamos, federal, una idea que abarcara todo el país, que pudiera recoger las experiencias científicas de cada una de las universidades nacionales y también del CONICET y sus institutos. Y la verdad que fue una experiencia sumamente enriquecedora para nosotros, para los periodistas que integramos ese staff, a medida, obviamente que en estos 12 años fueron también cambiando los periodistas, como nosotros también, pero también fue enriquecedor, pienso yo, y lo digo humildemente, para lo que es el periodismo científico a este nivel, ¿sí? La divulgación científica en el país, porque nuestra experiencia, la experiencia de la Universidad Nacional de La Matanza, después se vio replicada en otras universidades también, algo que festejamos desde ya, y nos muestra que había una necesidad, que había un lugar para trabajar en cuanto a periodismo científico. Claro, totalmente, sumamente importante esto que decís, Cecilia, Cristina, y también en esa primera etapa de formación, y ahora también lo interesante es que estaban jóvenes, ¿no? Jóvenes estudiantes, algunos recientemente graduados, otros todavía en formación, y cómo también identificar, ¿no?, al joven con la ciencia, cómo poder ir trayendo a la juventud, como decía Eugenia al comienzo, a integrar equipos de investigación, a tener esa curiosidad por lo científico que desmistificamos otra vez, no es estar encerrados entre laboratorios, paper y demás, sino que también muchas veces se hace y se construye, ¿no, Cristina? Fíjate el micrófono, a ver si estás ahí silenciada. Agregando lo que contaba Cecilia, un dato a destacar es que los periodistas científicos se fueron formando en la agencia. O sea que nosotros trabajamos con recursos propios, con nuestros alumnos avanzados. La mayoría no estaba egresado de la carrera de comunicación. Lo que marca la pauta también, que es una formación, la carrera de comunicación social, muy interesante y muy completa, porque si bien plantea la especialidad como una materia, ¿no?, que está en segundo año, después ellos rápidamente, digamos, se adaptaron, incorporaron las herramientas del periodismo científico y, bueno, tuvimos varias camadas de alumnos, algunos de los cuales después fueron a otros lugares, hoy están en distintos medios, o sea, abrieron las salas y se fueron de la universidad. Entonces, el trabajo que fuimos haciendo siempre fue dentro de la universidad con nuestros propios alumnos. Y hoy te diría que, bueno, por la experiencia de este cuatrimestre, en el segundo año tienen 2 especializaciones, que es periodismo judicial y periodismo científico. Nosotros le damos la libertad de que elijan. Y bueno, hoy, este cuatrimestre tuvimos que poner, bueno, hasta acá llegamos porque se nos venían todos. Algo extraño, porque hace unos años realmente había que convencerlos que era una especialidad atractiva, interesante, con, digamos, posibilidades de inserción laboral, ¿no? Y esta vez hubo un cambio. Yo creo que esto de la pandemia, de instalar el tema de la importancia de la ciencia, ¿no?, de llegar a fuentes seguras, ¿no?, me parece que los metió de lleno en esta especialización. Si no, no podría entender este vuelco, este cambio, ¿no? Totalmente, y nos vamos a quedar en un ratito lo que dijiste, las herramientas del periodismo científico, para también ir contándole a la gente cuáles son esas competencias que distinguen a alguien que quiere estar en el periodismo científico. Daniela, ¿cuál es la realidad allí con el periodismo científico, los jóvenes, la universidad y el Uruguay? Bueno, estaba escuchando atentamente los comentarios y la verdad que felicito a la Universidad de La Matanza que tenga una materia especial sobre periodismo científico, una realidad que en Uruguay no ocurre, y bueno, creo que hay muchos países de América Latina que tienen esa misma realidad. A duras penas es algún seminario o alguna charla puntual, pero la verdad que una materia electiva o no, especializada como esta, no hay en Uruguay, y sería muy importante que hubiera. Más allá de que obviamente somos un país más chico, ¿no?, con un mercado de trabajo quizás más acotado, y eso hace que las especializaciones
a veces, por un lado, sean buenas en el sentido de que generan un nicho, ¿no?, para el profesional egresado, pero por otro lado también lo encierran demasiado en un tema. Entonces, bueno, las universidades en este caso forman en general y después las formaciones específicas se generan en la práctica, que en realidad fue mi caso, ¿no? Yo soy licenciada en periodismo y me especialicé en principio en el periodismo científico en la práctica, más allá que después, a lo largo de mi carrera, sí me formé en posgrados, pero no a nivel de grado. Así que por un lado felicito la posibilidad de que los estudiantes puedan tener esta materia. Coincido en que estos años, este año y medio, ha sido bueno, la excusa, digo, si tenemos que verle algo positivo, ha sido el principal momento de auge. Yo trabajo en periodismo científico desde fines de los 90 y si bien ha habido picos por un tema o por otro, jamás ha tenido esta magnitud. Se ve en los medios, en la cobertura de los medios, se ve en el interés de los periodistas jóvenes por acercarse al tema. Y no quiero extenderme mucho más, pero por ejemplo yo trabajo en este momento, uno de mis trabajos es como responsable de comunicación de un instituto de investigación, y hace poco, bueno, este año y medio ya venía con la necesidad de reforzar el departamento, que hasta hace poco era la unidad, literalmente de uno, y quería reforzar el departamento porque había logrado generar, bueno, un nivel de trabajo que ameritaba otra persona. Y este año hice un llamado y para Uruguay, que es un país chico, se presentaron más de 200 personas para este cargo. Entonces, el cargo de asistente en comunicación en un instituto de ciencia. Yo no tuve la experiencia antes, no hice un llamado anterior, pero estoy segura que eso respondió también al auge que ha tenido en este tiempo la pandemia. Así que buenísimas noticias para la profesionalización de un oficio como el periodismo y una especialización como la ciencia, ¿no? Interesante esto que decís, Daniela, y lo vamos a retomar en un ratito, sumado a lo que decía Cristina, cómo la pandemia ha dejado al descubierto muchas, como decíamos hace un rato, aciertos, competencias, fortalezas, pero también cuánta tela para cortar ha dejado el periodismo científico con esta pandemia. Aleida, en tu experiencia trabajando desde hace muchos años también, comunicando la ciencia a través de los medios, ¿cuán difícil se ha hecho al comienzo, en ese 2004, hasta hoy? ¿Qué camino, qué trayecto has visto? Sí, pues la verdad es que coincido bastante con Dani. En realidad, en México tampoco es tan frecuente encontrar materias, cursos de profesionalización dentro de nuestras universidades. Quienes nos dedicamos a esto aprendemos en la marcha, a prueba y error, aprendiendo de otras personas que ya llevan más camino andado. Entonces, el que exista este tipo pues ya de materias mucho más formales dentro de una universidad, me parece que es un adelanto que ya hubiéramos querido nosotras en nuestra época cuando empezamos a hacer periodismo. La verdad es que en mi caso también ha sido un transcurso digamos, muy convencido de que es necesario fortalecer la ciencia y fortalecer la ciencia como fuente periodística, pero también creo que ha sido atravesada, bueno, ha sido una experiencia personal, pero creo en la que coinciden muchos más colegas, atravesada por muchos desafíos. Uno de los principales es, además de que no hay espacios para la formación y el entrenamiento de las capacidades en periodismo de ciencia, es que aun cuando las tengas, aun cuando las desarrolles, no necesariamente puedes tener algún medio de comunicación que las valore y pague por ellas. Entonces, en muchos sentidos, en muchos casos, muchas de las personas que se especializan en periodismo de ciencia, pues justamente empezamos a hacer este camino dentro de las universidades o de los centros de investigación, haciendo comunicación institucional, intentando llevar algunas de las habilidades periodísticas a hacer una comunicación institucional mucho más cercana y mucho más pues relacionada con el interés público y no nada más con el interés de las instituciones. Y por otro lado, también creo que es un desafío el hecho de que las mismas audiencias, o sea, no solamente las universidades, también los medios de comunicación y... Ahí a ver, se nos cortó Aleida justo. Bueno, vamos a ver si podemos...
A ver si podemos retomar. A ver, hasta ahí te estábamos escuchando perfecto, Aleida, lo que decías, lo del desafío de los medios de comunicación. Te estábamos escuchando atentamente. Perdona, a veces el internet, estas cosas suceden. Les decía, o sea, hay el desafío de las universidades, el desafío para los medios de comunicación y también el desafío de mostrar la necesidad de que existen, de que es necesario tener periodismo de ciencia para las audiencias, para que la gente, la ciudadanía, exija, ¿no?, contenidos de ciencia de mayor calidad, con mayor rigor en sus medios, especialmente en sus medios públicos, en sus medios universitarios, que son por los que pagan. Entonces, creo que en la medida en que universidades, medios de comunicación y audiencias podamos ser mucho más conscientes de que la sociedad gana si tenemos información de calidad en nuestros medios, pues las cosas pueden mejorar. Creo que a lo largo de estos años he visto esa necesidad cada vez más clara y también afortunadamente ha habido cambios que están yendo a esa línea, ¿no? De que realmente seamos mucho más conscientes como sociedad de la importancia de la información científica de calidad. Y poco a poco vamos avanzando, yo diría. Clarísimo, clarísimo. Vamos a seguir, ¿eh? Esto es el primer pantallazo inicial, ¿eh? Hasta las 10 de la mañana en la radio de la Universidad Nacional de La Matanza, www.fm891.com.ar. En cualquier parte del mundo donde estés, la radio de la universidad va con vos. Y después nos podés buscar en nuestro canal de YouTube como Integrados UNLAM, y allí está este formato de conversaciones integradas, ¿eh? Bueno, con todo lo que hemos expuesto, Eugenia, hace muy poquito hemos tenido nuestro programa de fact-checking, ¿no? La importancia de chequear la información. Y justamente hablando de la pandemia, lo que planteaban hace un ratito Cristina y Daniela, ¿no? Cuán importante se ha hecho en esta etapa donde dependíamos exclusivamente y todo el mundo abogaba por científicos, porque nos dieran explicaciones, y se empezaron a consultar y conocimos tantos medios, institutos, digamos, ramas dentro de la ciencia, ¿no? Epidemiólogos. Bueno, digo, cuán importante es también una formación de calidad, que es lo que decía recién Aleida también, y darle herramientas precisas para poder desarrollar la profesión de periodista científico. Pero por supuesto, Flor, y en aquella oportunidad, en aquel programa que bien mencionás, pusimos un poco también sobre la mesa estas instancias en las que nos encontramos frente a la necesidad, a la desesperación y a todo de lo que estaba ocurriendo cuando arranca al principio de esta epidemia, y con tantas voces que se abrían a los micrófonos, y algunas eran certeras y otras eran desinformativas totalmente. O sea, empezamos a encontrarnos con esa situación, ¿no? De medios que no comunicaban lo que tenían que comunicar, o que desinformaban en algunos casos. Claro. Sí, solamente para mencionar las cadenas de WhatsApp que se armaban y se divulgaban cosas que era después muy difícil de revertir, y encima por WhatsApp, que era mucho más, digamos, la manera de llegada era muy masiva, ¿no? Más viral. Totalmente. Digamos. Totalmente. Cristina, ¿cuál podría ser, y Cristina y a todas, hablo del juego, ¿no? ¿Cuál podría ser un decálogo, una serie de herramientas o bases para poder ejercer el periodismo científico? ¿Qué es por dónde debería uno empezar? Aquel que dice, uy, esto la verdad a mí me llevó a que me resultó interesante, me gustaría especializarme en periodismo científico. Bueno, ¿con qué debería contar y qué debo aprender? Sí, bueno, a ver, quizás no te hablaría de un decálogo, ¿no? Pero algunas líneas que tienen que ver, por ejemplo, como tenemos nosotros la formación, ¿no? Y la práctica de cómo se van formando los periodistas científicos de CETIS, ¿no? Tener una buena base de periodista, de saber redactar, saber buscar la información, saber investigar, digamos. Nosotros lo tomamos como una especialización, por eso te digo, está judicial, está periodismo político. Quizás el periodismo científico lo que nos plantea es un mayor nivel de rigurosidad, ¿no? Acá no se puede opinar, en general el hacedor de ciencia es el científico, y el periodista lo que hace es tratar de llevar lo que es un discurso, si se quiere, un poco que tiene que ver más con una práctica, si tomamos el paper, ¿no? Críptica,
llevarlo a un concepto más popularizador, ¿no? que permita que sea accesible y facilitador ese discurso, para que las audiencias puedan apropiarse de la ciencia, ¿no? y de la innovación también tecnológica. Que lo hagan propia, digamos, que también eso ayude a transformar ciudadanos que pueden ser mucho más fiscalizadores de la importancia y la relevancia de los temas científicos, sobre dónde hay que poner el eje, dónde están las problemáticas, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver con una muy buena base de periodista, con todos los recursos que necesita un buen periodista, la capacitación, y después un muy buen manejo de las fuentes, ¿no? Fuentes que sean realmente rigurosas, respetables, respaldadas en instituciones, siempre buscar el máximo referente, un conocimiento también del paper, ¿no? De saber llegar al científico después de tener un conocimiento previo de la temática, o sea, no tirarse así como, ¿no? Con un tema, voy a hacer una entrevista y me lanzo, ¿no? Claro. O sea, los chicos lo que hacen es, se meten en el tema, leen el paper, buscan los referentes, y luego hacen la entrevista, y luego hacen toda la producción, reelaboración. Así que también eso genera otro tipo de desafíos que tienen que ver con la narración, cómo lograr seducir audiencias que son esquivas para la ciencia, ¿no? Si se quiere. Entonces, cómo llegar con un lenguaje divulgativo, ameno, ágil, ¿no? Que sea amigable, ¿no? E interesante. Entonces, ahí entran en juego muchas estrategias y la propia creatividad de los propios periodistas, ¿no? Acá no hay nada que esté cerrado, no es 2 más 2, no es una no es la noticia de la 5W, ¿no? La pirámide perdida. Entonces, por eso creo que hay un vuelo creativo que me parece que es interesante también para los alumnos, ¿no? Sacarlos del día a día. Esto le Totalmente. Y digo, muchas veces además se encuentran con un lenguaje que muchas veces es en otro idioma o con terminología que es muy específica. Entonces, toda esa investigación y después el poder bajarlo accesible para la audiencia es el camino posterior a después de haber accedido a ese entrevistado, por ejemplo. Total. Pensemos que el paper es, por antonomasia, tiene un discurso críptico, que es para entendidos, para pares, para iguales, para quienes comparten esa disciplina. El público no tiene un acceso directo a ese paper. Entonces, bueno, el periodista lo que puede hacer es justamente, ¿no? A veces nadie quiere que digamos la palabra traducir, bajar, bueno, pero se entiende, hacer llegar esa información a una comprensión de las audiencias, ¿no? De eso un poco se trata. Claro. Sí. Perdón, Flor, y por sobre todo avalado porque es un paper científico, ¿no? Empezar a hablar también de esto, a dónde hay que ir a buscar ese material, esa información, y a dónde no. Seguro. Sí. Daniela, ¿decías? Sí, no, coincido totalmente, me colé en la conversación porque digo, voy a subrayar todo lo que dijo Cristina, y en ese decálogo que siempre son útiles, ¿no? Los decálogos para algo, para hacer algo, como una caja de herramientas, ¿no? Voy por 5 en realidad, los primeros 5 que se me pueden ocurrir y que van mucho en la línea de Cristina. Lo principal que coincido es, estamos hablando de periodismo científico. Entonces, la verdad que el primer punto es ser periodista. Estamos hablando en un ámbito académico, entonces, de una universidad que tiene una licenciatura especializada además en materias, o sea que primordialmente que sea un periodista. Si viajamos en el tiempo, quizás unos 20, 30 años, hay todavía muchos periodistas que no tienen una formación universitaria, y eso no está mal, porque hace un rato dije el oficio del periodismo, y yo creo que el periodismo todavía tiene mucho de oficio, de aprender en la práctica, ¿no? Ni que hablar mejorar, pero también aprender en la práctica. Entonces, tanto para los que no estudiaron como para los que estudiaron, hacer periodismo científico siendo periodista, que parece una obviedad, pero en realidad después ahí entra a juntarse cuando uno hace divulgación, cuando uno hace periodismo, se mezcla un científico que hace periodismo. Me parece que el primer punto es eso, es respetar los conocimientos de un periodista haciendo periodismo. Me parece que es valorizar la profesión y darle realmente al público el mejor producto. Entonces, primer punto, un periodista científico
que tenga todas las nociones de periodismo posibles. Después está, bueno, ya entrando en la especialización. Seguramente se puede bifurcar en un montón de temas, pero el principal me parece que es conocer la naturaleza de lo que estamos cubriendo, en este caso del trabajo científico. ¿Qué quiere decir eso? Ay, tengo que tener una licenciatura en biología, tengo que ser químico. No es necesario, pero sí tengo que entender cómo es el trabajo de esas personas, ¿no? Después me puedo googlear qué es una célula, para ser bien groseros, ¿no? Pero lo que digo es que necesitan saber que el científico no es que se sienta un día frente a un microscopio y siempre un microscopio y de repente descubre lo que estaba buscando en su mente. No, hay un trabajo de años, hay una especialización en diferentes ámbitos, no todos los científicos trabajan con un microscopio, no todos los científicos tienen túnica, bueno, bata o guardapolvo en este caso. Entonces entender eso es primordial, y lo que representa para ese científico un paper. El paper no es solamente la nota que publiqué ayer o antes de ayer o la que voy a publicar la semana que viene, sino es el resultado de años de trabajo, y hay que ser respetuoso como periodistas de ese material y tomarlo como tal. Entonces esas dos herramientas, ¿no? El conocimiento científico, pero el conocimiento del trabajo del otro, que es lo mismo que haríamos si cubriéramos judiciales, como decían hoy hace un rato. Nadie va al Parlamento a preguntar cuántas cámaras hay, ¿no? O sea, y cuántos integrantes tiene cada cámara, ¿no? Uno ya va con esa formación. En el periodismo de ciencia es lo mismo. Y después, otro punto, y voy un poquito más rápido para no tomar tanto tiempo, es nunca perder la noción de que somos un periodista informando al público no especializado. Muchas veces conocer mucho de un tema nos hace semi-expertos, y en esa semi-expertise perdemos la noción de qué es lo que el otro no sabe. Entonces, en el periodismo de ciencia, para mí es más grave todavía, porque estudiamos tanto para entender los temas y poder explicárselos a otro, de modo que esa persona también lo entienda, que muchas veces perdemos la noción de qué palabras o qué conceptos o qué cosas el otro no sabe. Entonces, eso es otro de los elementos que me parece importante. Nunca perder la noción de que somos periodistas informando a un público no especializado. Y después, bueno, ni que hablar el manejo de fuentes. En esta pandemia voy a volver a hacer una cuestión autorreferencial. Yo, como periodista de ciencia, devenida comunicadora institucional, en un país chico, donde hay muy pocos periodistas científicos, les diría que contados con una mano, entre los cuales me incluiría yo, muchos colegas generalistas se vieron ahora en la necesidad de cubrir ciencia, ¿no? Y como yo estoy también en este instituto, muchas veces me llamaban a mí para preguntarme por fuentes. Porque no tenían ni idea dónde estaban los científicos que podían hablar de determinados temas, ¿no? Y entonces yo podía haber caído en la trampa, digo, en el buen sentido, de poder ofrecerles un investigador de mi instituto para generar la visibilidad. Pero si en el instituto donde yo trabajo no trabajamos en vacunas, y yo les daba un investigador simplemente porque era biólogo y esa persona podía llegar a tener alguna noción de vacunas, en realidad no estaba haciendo bien mi trabajo, ni respetando el producto final, que es la nota periodística, ¿no? Entonces, a lo que voy es, no cualquier científico puede hablar de cualquier cosa, y es importante entender eso. Si tengo que hablar con un inmunólogo, es un inmunólogo y no un biólogo molecular, ¿no? Aunque parezcan parecidos, ¿no? Entonces, totalmente, es importante como periodista encontrar la fuente indicada. Y finalmente, atraer, ¿no? O sea, tenemos que escribir, comunicar oralmente o digamos, audiovisualmente, considerando que tenemos que derribar esa barrera del prejuicio que es la ciencia es aburrida. Entonces, como periodistas, tener olfato periodístico y conocimientos periodísticos, saber lo que cubrimos, ir a la fuente correcta, saber que es para público no especializado, y finalmente contar todo eso precioso para que la gente nos lea, nos vea, claro, y nos escuche. Totalmente, clarísimo. ¿Cecilia? Sí, no, coincido con Cristina, coincido con Dani, que fue muy clara en esos 5 puntos que fue explicando, y que solamente para agregar algo, porque si no voy a repetir lo que ella dijo, coincido en todo, digamos.
estamos trabajando en virtud de dos lógicas distintas, ¿sí? La lógica del científico es distinta a la lógica del periodismo. Entonces el periodista científico tiene que lograr un equilibrio, ¿sí? entre la rigurosidad y la precisión del lenguaje científico, del paper, y el lenguaje del periodístico, y para llegar y atraer, como decía recién Dani, al público al que estamos enfocados, respetando las fuentes. Todo lo que dijo Dani coincido 100%. Lo único que voy a agregar, chiquito, es el tema de la, no sé si decirle sensibilidad o estar absolutamente consciente de lo que podemos llegar a generar a partir de una nota científica. Si nosotros googleamos, ya que nombramos recién al Google y sabemos que todo el mundo enseguidita recurre a Google, una persona va al médico, es diagnosticada con cáncer. El médico le va a decir, mire, señor, señora, ¿sí? Le voy a decir que las dudas que usted tenga, anótelas en un papel y me las pregunta a mí la próxima visita. No googlee. ¿Qué es lo que hace la persona? Lo primero que hace cuando llega a su casa. Todos sabemos que lo que hace es googlear. Y si nosotros googleamos cura del cáncer, vamos a encontrar cientos de miles de respuestas, que algunas parten de medios que se tildan de ser especializados y tienen, no se imaginan el contenido que tienen esas notas. Entonces, nosotros siempre decimos que hay que tener esa sensibilidad, ese respeto, esa ética por la persona que está pasando por una situación en cuanto a salud específicamente muy, muy especial. Entonces no hay que hacer la nota a la ligera, no hay que suponer que todo lo que nos dicen lo pongo y lo entiendo perfectamente, entonces yo lo escribo porque lo entendí bien. Entonces no, hay que tomarse el tiempo, sobre todo en los temas de salud que son sumamente sensibles para la sociedad. Ya lo estamos viendo con el tema de la pandemia, ¿no? Totalmente, clarísimo. Estamos hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la universidad, FM 89.1, y después en nuestro canal de YouTube nos encuentran como Integrados UNLAM en estas conversaciones integradas, y nos pueden allí, cuando quieran, on demand, a la carta, cuando tengan ganas, escuchar el programa completo, repetirnos este y otros programas del ciclo. Así que tenemos mucha tela para cortar. Aleida, iba con vos. Sí, yo de igual forma coincido con muchas de las cosas que han dicho mis colegas, y yo quisiera ser quizás más recalcitrante en el aspecto de la posición crítica que deben tener los periodistas, las periodistas de ciencia, y que es distinta a la posición que probablemente puedan tener las y los divulgadores o los llamados comunicadores de la ciencia en general. Creo que si algo tienen que hacer los periodistas es mantenerse críticos, objetivos sobre las cosas positivas que hace la ciencia, pero también sobre las cosas negativas. Todos los conflictos de interés, todo el hostigamiento y acoso sexual, laboral, todos los fraudes, todas las cuestiones que no necesariamente van en función de una generación del conocimiento transparente, ¿no? Y justo, sino cosas que incluso van en decremento de la misma ciencia. Creo que los periodistas deben mantenerse muy observadores sobre estas dinámicas que ocurren en la comunidad científica, como ocurren en cualquier otra comunidad, ¿no? Que tenemos que tener claro que no son ajenos a estas dinámicas, y que en ese sentido es también un papel de los y las periodistas de ciencia señalarlo y hacer investigación al respecto. Me llamaba la atención este ejemplo que ponían sobre los médicos, ¿no? y la gente googleando. Algo que me pareció y que me sigue pareciendo alarmante ahora durante pandemia, que incluso los mismos médicos, los y las médicos, están recetando cosas sin evidencia científica. Lo estamos viendo con la ivermectina sobre todo, ¿no? Incluso pasó con la hidroxicloroquina. Entonces, es cierto, puede ser que Google no tenga todas las respuestas, pero
también es cierto que una sociedad y también unos periodistas críticos pueden incluso ir más allá de la jerarquía o del principio de autoridad que puede tener un médico, que no por ser médico quiere decir que dice toda la verdad o está completamente actualizado sobre lo que es la evidencia científica. Entonces creo que más bien es mucho más un ejercicio de actitud crítica de toda la ciudadanía y de saber buscar dónde sí en Google para poder contrastar esa información, lo que te dice el médico, que probablemente se equivoque, ¿no? O sea, también los médicos se pueden equivocar y creo que en la medida en que seamos mucho más conscientes de que eso puede suceder y que hay formas de sostener la información, ¿no? A partir de fuentes fidedignas, a partir de papers, incluso los mismos papers pueden ser retractados, ¿no? O sea, tenemos que tener una posición mucho más crítica respecto a cualquier tipo de información que nos llega y este tipo de herramientas de los que hablaban que nos pueden ayudar a tener justamente ese ojo mucho más avispado para identificar en dónde hay información rigurosa y fidedigna y en dónde no. Totalmente, esto súper importante que ya se tocó desde el comienzo y todo gira en torno a lo mismo, ¿no? La confiabilidad, la fiabilidad de las fuentes, el corroborar, el chequear, el saber dónde buscar, nosotros como usuarios y también cuando a veces, lo que decía Cristina al comienzo, las cadenas del WhatsApp, ¿no? Reenviamos y nos compartimos un poco en cómplices de ese, bueno, yo por las dudas lo mando y bueno, y así se va generando toda esta bola de nieve, ¿no? Que muchas veces ha llegado a extremos que no está bueno cruzar. En este último bloque me gustaría a mí ir dándole la palabra a cada una para que pueda dejar sus conclusiones o sobre qué me gustaría pensar sobre cuál es el futuro que ustedes ven en el periodismo científico o hacia dónde nos va a ir orientando el periodismo científico en una época plagada del Big Data, más comunicados, ¿no? Con mucha más cantidad de información y donde también un poco todos, ¿no? Cristina recordaba en alguna investigación que hemos participado, también donde nos vamos convirtiendo un poco todos en comunicadores de la ciencia, ¿no? Entonces, en este rol que vamos teniendo como usuarios y a su vez como replicadores muchas veces de noticias, la importancia de hacerlo con este pensamiento crítico y con esta responsabilidad de saber qué es lo que estoy transmitiendo, ¿no? Si querés, Cristina, empiezo con vos y les voy dando la palabra a cada una. El micrófono me parece, a ver si está silenciada, Cris. A ver, ahora sí. No, decía que me diste el pie justo, que era lo que quería agregar. Con esa investigación que hicimos, ¿no? Nosotros, en particular, yo asumo que el periodismo científico es una parte de algo más global, más general, que es la comunicación pública de la ciencia, donde hay otras formas de producir, de acercar la ciencia a la sociedad. Por eso hablamos de distintos tipos de emisores. En el caso de periodistas, bueno, harán periodismo científico. Pero hasta un buen docente que enseña ciencia en la escuela es un buen comunicador. Estudiantes avanzados que instruyen a los chicos que para despertar vocaciones científicas también son comunicadores. Un especialista en una ciencia en particular que se pone a divulgar en los medios, bueno, nosotros tenemos excelentes exponentes, ¿no? en distintas áreas, ¿no? Desde la historia, desde la matemática, como Paenza, también el área de la divulgación científica. Entonces, es como un concepto mucho más grande, que me gusta trabajar, donde se piensa más en distintos, múltiples canales, formatos, lenguajes, destinatarios, porque no se puede hablar igual, ni se puede comunicar igual a una persona grande que a una persona joven, ¿no? Las herramientas para llegar hoy a un adolescente es diferente a una persona grande. Entonces, me parece que el periodismo científico está tomando también eso, ¿no? Pensar la comunicación pública de la ciencia en un contexto, digamos, como más global, ¿no? Y ahí aparece el periodismo científico como una herramienta más o una mirada, un enfoque más de una disciplina mucho, mucho mayor, que es bueno, es lo que me parece que hacia donde está apuntando un poco el tema de la ciencia y cómo llegar a la sociedad, ¿no? Como de distintas ventanitas, ¿no? O puertas. Es un poco lo que quería agregar. Cecilia. Ahí está. A ver. Ahí estoy. Perdón. Sí,
vuelvo a coincidir con todas y con el tema de la crítica que recién hacía mención Aleida. Creo que es sumamente importante tener en cuenta que a veces esto, ¿no? Lo que sucede en periodismo científico sucede en todo el periodismo. Entonces, estar atentos a las distintas situaciones que pueden sucederse, sobre todo en cuanto a conflicto de interés, en el aspecto también del periodismo de la ciencia. Algo que yo voy a volver sobre el tema de la salud, porque me parece un tema sumamente crucial para cuando uno aborda desde el punto de vista periodístico cualquier tema ligado a la salud, es muy sensible. Y nosotros seguramente, cualquiera de nosotros vemos la televisión de hoy, por lo menos aquí en Argentina, y está lleno de publicidades no tradicionales, ¿sí? Las publicidades que nos dice el conductor mientras está hablando y dice, acá consumimos tal y tal cual producto que nos ayuda, nos da, nos provee de fortaleza para enfrentar todas las enfermedades, incluso dando a entender que el COVID se puede combatir a priori con cualquiera de esos productos. Digo, esas situaciones son complejas y el periodista tiene que ser muy crítico de eso, como recién señalaba Aleida. Y en cuanto a lo que decía Cris, se me ocurre también sumar el tema de la creatividad. ¿Sí? Nosotros como periodistas tenemos que ser creativos a la hora de intentar atraer, como decía Dani hace un ratito, a los oyentes, al público en general, ¿sí? Puede ser a través de... Nosotros hemos tenido la experiencia de hacer hasta radioteatros con temas científicos. Nos pareció sumamente interesante abordar a través de un radioteatro una temática científica y nos dio buenísimos resultados. Entonces, ¿cómo llegamos a ser críticos y a ser creativos, a ser rigurosos y tener a la vez agilidad y un lenguaje ameno? A través de la formación, de estar, de poner empeño, de trabajar, de leer, de ser conscientes de que todo eso nos enriquece como profesionales. Y creo que esa es la conclusión a la que puedo arribar. Gracias, Cecilia. Daniela, voy contigo. Sí, bueno, la verdad que un placer escucharlas a todas. Puede no parecer rico que todas coincidamos, pero en realidad creo que refuerza esto, ¿no? Que más allá de fronteras el periodismo científico es uno y el buen periodismo también. Entonces me parece que es súper importante estas coincidencias. Y bueno, lo que me preguntaste es qué pienso yo del futuro del periodismo científico. ¿Hacia dónde vamos? Sí. Ahí va. Bueno, acá a mí me encanta lo que hago. Entonces voy a pecar de dos cosas. Voy a pecar de sesgo, porque no, me pasa que no puedo hablar mal de lo que hago porque me fascina, pero sí también tengo que reconocer, y acá es donde voy a ser un poquito pesimista, es la segunda cosa. Como les decía hace un rato, yo trabajo en periodismo científico desde fines de los 90, y si bien, por suerte, siempre he hecho esto, ¿no? Siempre he podido hacer periodismo científico en diferentes formatos, pero no les pasa a todos, un poco como decía Leida hoy, ¿no? Ahora yo estoy haciendo comunicación de la ciencia, pero también hago periodismo desde otras plataformas, ¿no? Pero no a todo el mundo le ha pasado. Entonces, en realidad el futuro, y me da un poco de temor, no en lo personal, porque insisto, tengo suerte de poder hacer lo que quiero hacer, pero no pasa a todos. ¿Y por qué digo que soy pesimista? Porque creo que necesitamos que haya un cambio, pero no desde el periodista científico, desde la empresa, desde el digamos, tampoco quiero hablar desde el editor, ¿no? Como pensando en esas jerarquías, ¿no? Quiero hablar desde la empresa periodística. Me parece que si los empresarios periodísticos, los secretarios de redacción de un diario, los gerentes de producción de radios y televisión no entienden que el periodismo científico es un área tan importante y valiosa e imprescindible como tener un periodista de política, otro que cubra deportes y otro que cubra música o cultura, y tenga uno de ciencia especializado en eso, el futuro del periodismo es acotado a una pandemia, ¿no? Este auge se cae cuando ojalá la pandemia pase y estemos hablando de otro tema, ¿no? Pero entonces, para que eso no pase, porque yo no puedo concebir que en el siglo XXI, avanzado el siglo XXI, no consideremos digamos, si yo fuera propietaria de un medio, no podría considerar
que mi medio no tuviera un periodista especializado en algo tan transversal como la ciencia y la tecnología. O sea, si tengo un periodista deportivo, ¿cómo no voy a tener un periodista de ciencia? Eso no lo concibo. Entonces, lo pesimista es eso. Creo que si en algún momento los directores de medios no hacen un clic y consideran que tienen que contratar un periodista especializado, el futuro es acotado o va a depender de los vaivenes. Y acá es donde digo, para cerrar con algo positivo, donde entra mi sesgo, digo, es maravilloso el periodismo científico, ¿no? Entonces, digo, realmente hay tanta cosa para contar, tantas buenas noticias para dar, tantas cosas que en este año y medio hemos visto que a la gente le importa, que de verdad aliento, de verdad, a los directores de medios que consideren esto como una bisagra y una historia que sea con un final feliz, ¿no? Seguramente, y a despertar nuevas vocaciones en torno a esto también. Aleida. Sí, yo es un poco una visión bisagra, ¿no? O sea, positiva y negativa. Yo me quedo con lo positivo porque creo que como nunca antes, probablemente gracias a la pandemia, si hay algo, de todo lo malo, algo bueno tenemos que rescatar, es que como nunca antes, la ciencia ha formado parte de los debates públicos, de los debates sociales, incluso de los medios de comunicación para bien y para mal. Y que en ese sentido yo rescato muchísimo la labor de las redes de periodistas de ciencia y el empuje, la fuerza, la energía que tienen los y las jóvenes. Yo lo veo muy claramente en la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. Tenemos jóvenes que están haciendo proyectos de verificación, impulsaron un proyecto de mentorías para ayudar a otros colegas más jóvenes a involucrarse y adquirir estas herramientas de periodismo de ciencia. Están creando medios, ¿no? Medios alternativos, chavos que tienen 22 años, ¿no? Están dando clases en sus universidades, están realmente, creo que, tomándose muy en serio esta responsabilidad e incluso diciendo, bueno, tu medio corporativo no quieres, no me vas a contratar, yo voy a crear mi medio y yo voy a generar la información que creo que falta. Puede ser que muchos de esos proyectos no tengan el alcance, pero insisto, eso tiene que ver con las audiencias, ¿no? Que volteemos a ver los ojos a estas nuevas generaciones de periodistas de ciencia que están haciendo cosas distintas, y también a los mismos y las mismas colegas, ¿no? Las redes de colaboración, los mismos comunicadores, divulgadoras, periodistas, comunicadores institucionales que como redes de colaboración en toda la región podamos fortalecer este tipo de nuevo periodismo de ciencia alternativo, ¿no? Entonces, a pesar de que hay desafíos, es muy probable que los sigamos teniendo en la próxima década, y es porque hay tendencias, patrones, modelos económicos que no van a dejar que otras cosas sucedan dentro de ellos. Entonces creo que hay que mirar fuera, hay que mirar a estas alternativas y empujarlas desde nuestros entornos, ¿no? Gracias, Aleida, clarísimo. Eugenia, cierro con vos. Sí, bueno, por supuesto viene la parte del claustro, ¿no? Donde también estoy bien inmersa, y así como Daniela puso como en relieve esta posibilidad que les estamos dando a los alumnos de poder transitarlo dentro de las aulas y empezar a abrirles de alguna forma esta nueva ventana, ¿no? que se está presentando dentro de lo que es la disciplina. El otro día estuvimos en una reunión con Cecilia y hablábamos del término ética, esto de la ética profesional, y si tenemos que pensar en traer ese nombre otra vez, digamos, como a las currículas, si es conveniente o no, etcétera. Estamos como metidas un poco en esa discusión, pero también en función a lo que Daniela decía, digamos, en frente al monopolio de estos medios que captan, digamos, la agenda, el cómo contar, ¿no?, la información. Sí, vamos a Aleida, que acá en Argentina también estamos teniendo un gran impulso de profesionales graduados que están teniendo sus propios medios, sus propias redes, sus propios espacios para poder desarrollar su profesión, para poder comunicar y no tener que estar dependiendo ni esperando esa voz
mandante que les diga el cómo y en dónde, ¿no? Decirlo. Entonces, acá también por suerte en el país, y lo digo también con total conocimiento, como miembro de la red de carreras de comunicación de la Argentina, en donde somos 32 universidades nacionales que conformamos, digamos, todo el país, desde Ushuaia hasta Salta, Tartagal. Digamos, es realmente un buen mapeo de en dónde estamos parados, ¿no? Los formadores de profesionales respecto a estas temáticas. Así que hay un futuro. Seguro, seguro que sí. Yo les agradezco muchísimo a todas. Ha sido un placer para mí tenerlas de invitadas, que se hayan hecho un ratito en sus ocupaciones, y me parece sin dudas que después del programa de hoy seguramente hemos despertado nuevas vocaciones, ustedes mucho más que yo, haciendo Atrayente y comunicando con tanta emoción y con tanta pasión lo que hacen y lo que se desarrollan. Así que muchísimas gracias a todas, ha sido un placer tenerlas. Muchísimas gracias Cecilia Laclau, muchísimas gracias a Leida Rueda desde México, Daniela Hirschfeld desde Uruguay, Cristina Lago y María Eugenia Herrero. Un placer haberlas tenido en el programa de hoy. Como siempre me despido hasta la próxima de Integrados. Angélica Álvarez, Diana García, Mariela de la Hoz en la producción, Luciano Galperín en las redes sociales, Maximiliano Brandoli en la edición y puesta al aire. Gracias a todo el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad, a la Secretaría de Medios que permite que hace 10 años ya estemos con Integrados, y a ustedes que están del otro lado y nos hacen partícipe domingo a domingo. Mi nombre es Florencia Romano, nos reencontraremos si Dios quiere en un próximo Integrados bien tempranito. Buena vida para todos, muchas gracias. Chau.